Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Vive, Huitzilamanas y guaraníes libres, onas, mapuches y cachaquíes. Vuelven, tomas, matacos, come chingones, luchan, huarpes, diaguitas, sanavirones. Dulce madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer. Hola, esto es Vivas y Haciendo Historia. Estoy con Flor Guerrero, como siempre. Y hoy tenemos una invitada quechua, María Urquizu. Es integrante del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Es sicuri, esto significa que es de la comunidad de hermanes Jalupacha, e integrante Warmi Cuna Sicuris, del grupo de sicuris de mujeres indígenas. Es psicóloga social y educadora popular. Gracias por haber venido, María. Te estábamos esperando con muchas ganas de preguntarte primero, ¿qué significa ser una mujer quechua para vos? ¿Cómo lo vivís? Y es, primero, buenas noches a todas, a todos, a todes que nos están escuchando. ¿Cómo viví ser quechua? En principio es reconstruir una identidad indígena que es negada, no porque no quisiera, no porque, digamos, mis padres, mi madre, mi padre me lo haya negado, sino por el nivel de racismo que padecen la infancia indígena en general desde hace muchos años. Y cuando ellos llegaron de Sucre, producto de la pobreza que habitaban y que no tenían futuros ni perspectivas de mejora, deciden venirse acá. Mi papá era azafrero en Jujuy, trabajó muchos años en el ingenio Esperanza, hasta pasada la adolescencia. Y luego él nos contaba que no se podía reclamar algunos derechos, ¿no? Como el pago entre ellos, o cuando les descontaban cosas que pedían los propios almacenes. Entonces no podían haber reclamos, ni demandas, ni pedidos los jornaleros. Entonces se organizaron, pidieron algunas mejoras, y cuando, digamos, se descubre quiénes son y cómo se organizaron y quiénes como que tenían como un poco más de iniciativa, a varios apellidos no dejaron que vuelvan a entrar a los ingenios a trabajar, ¿no? Entonces, producto de esa imposibilidad de trabajar en la zafra, viene para Buenos Aires y se instala acá. Esa es la historia de muchas jóvenes, adultas, mujeres que se van de sus territorios ancestrales producto de la pobreza y comienzan a habitar las urbes y ahí a habitar las identidades. Entonces, cuando venís a esta capital con una mirada o con una sociedad eurocéntrica basada en esa concepción, nacida y orgullosa de descender de los barcos de españoles, italianos, ¿no? Como varios presidentes
y presidentas nos recordaron en sus relatos, se vive cotidianamente muchísimo racismo, que normalmente se habla o se menciona o se instala la palabra discriminación, pero entendemos que no es discriminación, porque implica mucho más, implica negarles la identidad a esas personas que son de otras naciones y que pertenecen al indigenismo, son gente de la tierra que debido a haberse nacido en algunos territorios, en otros, cada uno tiene su identidad indígena y en esta sociedad es negada, y entonces cuando hoy las fronteras te hablan de bolivianos, peruanos, paraguayos, y cuando vos adoptás eso desde chiquita, en la infancia, en las distintas instituciones, vas viviendo cotidianamente ese racismo instalado y sobre los que se fundan el Estado-Nación. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué se siente o cómo es como empezar a reconstruir la identidad indígena en esta sociedad, en la urbanidad, y también poniendo los ojos y mirando las comunidades, ¿no? Los territorios ancestrales. De esa manera vas. Hablabas recién de las instituciones por las que fuiste pasando. Me preguntaba cómo fue la niñez de una María en la escuela primaria, a la cual le contaban parte tal vez de la historia. ¿A qué tipo de escuela fuiste? ¿Qué se hablaba en ese momento sobre el, entre comillas, descubrimiento de América y esa manera en la que teníamos de ver la historia? Las políticas educativas, tanto del jardín, de la primaria, el secundario, de los niveles terciarios, universitarios, se basan en una mirada donde las indígenas, los indígenas, las naciones indígenas están en un libro, tienen una pluma y viven en casas, carpas, ¿no? Esa es como la mirada, y que se extinguieron y que no hay rastro, y transitar una educación donde vos sabés que tu madre habla un idioma, habla quechua con tu padre todos los días, con tus primos, con tus tíos, y en la escuela te están diciendo que no existen, que esa lengua no existe, y vos la escuchás, ¿no? Es como que hay una realidad y tenés que construirte para vivir en esa otra realidad. Uh-huh. Por eso es tan importante cómo pensamos la plurinacionalidad en todas las instituciones, ¿no? Nos metemos como la plurinacionalidad en el encuentro de mujeres, una propuesta que se planteó, pero nosotras la podemos entender también desde este lugar, ¿no? Uh-huh. Desde cómo sería o cómo nos imaginamos una plurinacionalidad en una institución educativa, primaria, secundaria, incluso en el nivel inicial, ¿no? Como con todos estos niñas y niños y niñas, infancias que habitan esta ciudad, y que también hay muchas comunidades bolivianas, peruanas, ¿no? Que hoy se identifican de esta manera, paraguayas, y no tienen espacio para esa otra construcción identitaria. Cómo lo vivía y cómo lo vive hoy una niña o un niño de nacionalidad, o sus padres son bolivianos o vienen del campo, así de la misma manera, con mucho racismo. Uh-huh. A veces decimos que antes había más racismo. El racismo atraviesa todas las instituciones y es de la misma manera, no ha modificado. En algunos momentos se habla más del tema, como creo que en esta etapa, en otros momentos no, en otros momentos se habla de discriminación, y es muy doloroso para construirte con toda esa negación de la identidad, ¿no? Constantemente. ¿Y en qué elementos sentís que te podés reafirmar, o que las niñas, por ejemplo, varones, o bueno, cualquier persona de identidad quechua, por ejemplo, como la tuya, o de cualquier otra nación indígena, pero tal vez
te es más fácil hablar desde tu lugar. ¿Con qué cosas vos te sentís fuerte? O decís, no, yo me pongo, no sé, este adorno o esta vestimenta, o qué cosas vos sentís que te ponen en un lugar empoderada desde tu identidad. Si hay objetos, tal vez no sé. Sí, hay como hay un momento en el que empezamos a deconstruir toda esta otra imagen sobre la que de alguna manera nos impuso esta sociedad racista, y por lo cual para sobrevivir tenés que utilizar algunos modos, e incluso formas de vestir, de actuar, como para protegerte, ¿no? Protegerte del racismo, de la discriminación, sobre todo en la infancia, y así vas creciendo. Digamos, por eso es el sentido común, lo cotidiano. El racismo está encarnado en esos aspectos. Los sicuris, por ejemplo, fue algo muy importante en mi reconstrucción identitaria. El estar con hermanas, como el movimiento de mujeres indígenas, Moira, Juana, Irma, María de Rosario, un montón de hermanas que fuimos conociendo en este caminar, que al verlas tan fortalecidas en su identidad y orgullosas y te cuentan las historias que son las mismas historias que viví en mi infancia, yo como muchas otras mujeres, y al identificarnos nos fortalecemos y empezamos a tomar conciencia de la necesidad de construir una sociedad diferente que pueda albergar esas otras identidades, porque es muy doloroso, sino lo que les dejamos no solamente a las naciones indígenas, sino a la sociedad en general, que no se permite una mirada diversa, y es una sociedad con una mirada hegemónica de identidades, acusadora, ¿no? Rotuladora, con mandatos muy fuertes, que incluso lastiman a las propias, digamos, a esa mirada blanca, ¿no? Europea, porque entonces no podés salir de esos formatos, de esos esquemas, y como habitás en una pluralidad de identidades, eso genera roces, ¿no? Para un lado y para el otro, fundamentalmente para las naciones indígenas, pero digo, en lo cotidiano, en atravesar instituciones, como también en los territorios, porque entonces no se comprenden modos y formas de habitar territorios respecto a las ciudades, ¿no? ¿Qué significa para las naciones indígenas el progresismo y qué significa para la urbe o las urbanidades el progresismo? Entonces, ahí, digo, las naciones indígenas tienen mucho para aportar. El segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Muy buenos días. Mi lengua es aymara. Soy de cultura aymara. Nací a las orillas del lago Titicaca. Mi pueblo se llama Juli, Puno, Perú. Se trata de un encuentro organizado de manera autogestiva, autónoma, no partidaria, antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. Alipuja Machicuna. Para mí es un honor estar compartiendo aquí con ustedes, mujeres, y escuchar tantas experiencias. Porque el dolor no es solamente de ustedes, no es solamente mío, es de muchas mujeres. Nos han dividido por países, pero por la sangre de nosotros corre, somos hermanas. Es matriz del movimiento, el sentimiento, brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo bienestar, y bienestar es compartir con los demás todo. Moira Millán, mujer mapuche de la comunidad Pillán Mahuiza, creadora del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir,
evalúa el desarrollo de este segundo Parlamento. Bueno, ha sido un Parlamento muy emotivo, cargado de muchos relatos muy dolorosos, de muchas injusticias, como que pudimos ver de manera tangible lo que denunciamos como feminicidio indígena. También fue un Parlamento que nos permitió el tiempo para bailar, para danzar, un tiempo que nos permitió también encontrarnos con nuestras propuestas, con nuestras esperanzas en unidad, conocer la realidad, hermanas, de otros países como Ecuador, que a veces uno escucha lo que pasa en otros países que pareciera que tuvieran políticas indígenas más avanzadas, y bueno, y saber que en realidad casi todos los pueblos de Indoamérica estamos en la misma situación de postergación de nuestros derechos. Fue también muy importante porque nos dimos el tiempo de ceremoniar, de recuperar ceremonias de todos los pueblos. Aquí no solamente estuvo el Lilliput con la Machi Francisca Linconao, sino que pudimos ir a la playa y celebrar otro tipo de ceremonias tan diversas que tenemos las mujeres indígenas. Pero fundamentalmente creo que lo que arroja este Parlamento es el consenso sobre el buen vivir como derecho, que sí creemos que es algo que debemos construirlo nosotras independientemente de los gobiernos de turno. Ahora que estamos frente a la coyuntura electoral y que todo el mundo ve la manera de cooptar sectores para el voto y perpetuarse en el poder, nosotros hablamos de autonomía, de autodeterminación, y planteamos que nadie va a tomar nuestra agenda. De hecho, ustedes mismas pueden ver los discursos de los distintos candidatos y nadie recoge la agenda de los pueblos indígenas. Teníamos de tantos legisladores, que no sé cuántos son, y senadores, un solo proyecto respecto al tema territorial, que era el de la senadora Odarda, y no teníamos ningún otro proyecto para analizar. O sea, fíjense en la poca producción de propuestas desde lo legislativo para el tema indígena. Entonces estamos realmente muy, muy contentas de emprender este camino hacia la autodeterminación. ¡Que vivan las mujeres originarias! ¡Viva! ¡Que vivan nuestras luchas! ¡Viva! ¡Que sigamos tejiendo unidad y solidaridad entre los pueblos! ¡Viva! Gracias. Encontranos en Instagram y en Facebook como Vivas y Haciendo Historia. Y en Twitter como Vivas y Haciendo. Estamos con María Urquizu, que participó de este evento. Contanos cómo nació el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Se juntaron en Epuyén en el 2013 más o menos, en un sueño que siempre decimos o nos contamos, en un sueño de Moira caminando los territorios. Comenzó a caminar los territorios y a encontrar hermanas, a empezar a ver, a identificarse con las realidades fundamentalmente de las mujeres indígenas, el rol que tienen las mujeres indígenas en esta sociedad, no solo en las comunidades, porque sino cuando siempre mencionamos esto, se comienza a poner el foco en la comunidad y en el rol dentro de la comunidad. Nosotros entendemos que el machismo sobre el cual habitamos las mujeres indígenas, ¿no? en los territorios, las ciudades, es producto de un sistema que es perverso, un sistema capitalista, que es misógino, que es patriarcal, que es colonialista. Y a partir de allí empezamos a analizar las opresiones que tenemos, y creo que la hermana Moira ha podido recoger los relatos, escucharlos, pasarlos por el corazón y desde ahí empezar a pensar qué nos hace falta a las mujeres, ¿no? A las mujeres indígenas para liberarnos de estas cadenas de opresión desde que nacemos hasta que dormimos, ¿no? Solamente oprimidas por un sistema con sus instituciones, con sus proyectos extractivistas, con los estados-nación que invadieron las naciones indígenas y los territorios, negándoles derechos como a todos, como a todas. Creo que el hecho de recorrer y el dolor no solamente que vive una como mujer indígena, sino el encontrar las mismas condiciones para todas las naciones y para todas las mujeres indígenas a lo largo de todo el territorio que hoy se conoce como Argentina, ha
ha posibilitado la organización, ¿no? Organizarse y saber que solo nos vamos a organizar pensándonos, planteando nuestras propuestas, nuestras demandas, porque a lo largo de este Estado-Nación de 200 años no se ha podido conquistar derechos, simplemente son algunas reivindicaciones, pero derechos propios, como por ejemplo el habitar los territorios ancestrales, todavía siguen siendo sinónimos de tensiones, de disputa, de represión y de muerte. Y la última muerte por causa territorial concreta de recuperación, Rafael Nahuel. Y si nos vamos a otro, pues si cruzamos la frontera establecida por los Estados-naciones, tenemos también un montón, fundamentalmente de la nación mapuche, que son quienes concretamente están recuperando territorio, entre otras naciones que también hacen otro tipo de luchas, como los huichis, que están peleando por una educación bilingüe realmente, que se reglamente y que se ejecute, y que puedan concursar las hermanas docentes o que están vinculadas a una educación, y que puedan ocupar cargos y que cobren lo mismo que una maestra que ocupa un cargo en un establecimiento público, ¿no? Entonces creo que las demandas son muchísimas, y creo que en ese caminar hemos encontrado esos núcleos, esas uniones, esas identificaciones también de opresión, lo que podemos entender como hoy el movimiento de mujeres indígenas. En ese primer momento se juntaron mujeres, alrededor de 100 mujeres en el sur, para pensar una marcha que venían al Congreso a establecer y a pedir la necesidad de un consejo de mujeres de las naciones indígenas, que no existen, porque en general, ahora hablamos del machismo en las comunidades, en general son los hombres quienes están a cargo y tienen esa tarea, y parece que las mujeres no pensamos, no podemos proponer, no podemos generar agenda, sin embargo somos quienes defendemos los territorios. Entonces así nace, ¿no? Creo que el nacimiento es producto del dolor, pero también producto del gran amor que tenemos a nuestras mujeres, a nuestras hermanas y a nuestras identidades. Uh-huh. Hay una idea en este documento del Consejo de las mujeres como productoras, no solo de hijos, sino también de ideas, de amor, un poco en línea con lo que venís diciendo. Me gustaría que pensemos en la necesidad de pensarnos en términos plurinacionales. Concretamente hablamos de 36 naciones, uh-huh. ¿Sí? El Consejo prevé la participación de 2 representantes por nación. ¿Cómo funcionaría una vez que esté establecido? ¿Cómo operarían? ¿Cómo se tomarían las decisiones? Creo que en ese caso y en ese punto se volverían a tratar de reconstruir esos modos comunitarios de decisiones y de parlamentar, ¿no? Consultando en las comunidades las decisiones, hacer las consultas por cada comunidad, llegar a un consenso, y ese consenso pedirlo y presentarlo en el Congreso. El tema sería pensar, ¿no?, imaginariamente, si hay condiciones también, ¿no? Porque el movimiento o la marcha de mujeres indígenas presenta en ese momento determinadas peticiones, demandas, reivindicaciones, pero por supuesto que hay que poder llegar a eso, pero también a la vez tomamos conciencia de que tenemos que generar las condiciones para que eso funcione y se pueda llevar adelante, porque estamos viendo cómo funciona el aparato de decisiones en el Congreso, los decretos, los modos, ¿no? Muchas veces, a veces nos poníamos a pensar, las mineras siguen operando y no hay ningún modo de pararlas y pensar, por ejemplo, una economía en este caso del Estado, sin mineras. Esas mineras atacan directamente a los territorios. Uh-huh. Entonces, con ese contexto debemos pensar un consejo de mujeres. Es un desafío enorme, ¿no?
de enorme, y pensemos que no tenemos recursos. Entonces es fuerte, pero fue una primera propuesta porque habían mujeres decididas a querer cambiar sus rumbos, porque si no se cambian los rumbos, lo que está en juego es la vida, no una elección, no un tiempo de 4 años, sino la generación de infancias indígenas orgullosas y que tengan la posibilidad de un buen vivir, ¿no? ¿Y cómo es la vinculación de las mujeres con el territorio? Porque varias veces nombraste como a las mujeres muy, muy relacionadas y con una relación que en general quienes vivimos en la ciudad no tenemos, porque no vivimos en la naturaleza y además no la pensamos como un ser o como parte nuestra, sino como algo externo, como un recurso. ¿Cómo es el sentir a la tierra o a la naturaleza para vos, por lo menos? Y en ese sentido, explicar el buen vivir, ¿no? Pensaba en los parlamentos o muchas veces en los encuentros que tenemos del movimiento, algo fundamental de nuestros encuentros, de nuestros pensar y de nuestras propuestas, de nuestras discusiones por las propuestas que estamos generando o llevando adelante, es la ceremonia. Entonces, parte de la espiritualidad que soy urbana, no lo puedo negar, y en este transitar de la urbanidad habité muchos espacios, y por ejemplo espacios de educación popular, donde si bien habían momentos de mística como se conocen, pero no era un momento espiritual, ¿no? Entonces creo que ese es otro modo, ¿no? Y el buen vivir para nosotras también, por ejemplo, es tener un momento para una ceremonia. Y una ceremonia que podemos pensarla o pautarla en media hora, 1 hora. Hace poquito nos juntamos con hermanas del movimiento y tuvimos casi 1 hora y media de ceremonia. En tiempo, ¿no? Porque encima lo tenemos que pensar en tiempo y además discutiendo otras propuestas. Entonces, hay diferencias cuando pensamos en cómo vincularnos. En el Parlamento hubieron hermanas de otras naciones que hablan otras lenguas y que no son hispanoparlantes, lo básico, ¿no? Pero no para parlamentar todo en español, y ahí incorporamos las otras lenguas y creo que el estar ahí, eso para nosotros es el buen vivir. Son espacios para pensar y pensarlos desde nuestra cosmovisión, desde nuestro tiempo, con nuestras lenguas, con apoyos, ayudas cuando no se entiende algo, cuando vamos muy rápido, parar, son modos diferentes también. Un buen vivir donde todas tengan voz, tanto para nosotras las ancianas, las hermanas que tienen más recorrido y más experiencia son muy importantes, son quienes nos marcan el camino, ¿no? Y la juventud también es importante, ¿no? Son todas las líneas, los espacios de infancia. Entonces es pensar el buen vivir también organizacionalmente, que quepan todas las edades, que estén en el mismo momento parlamentando. Eso es para nosotros parte del buen vivir. No solo pensamos un grupo, pensamos todas e incluimos y vemos cómo resolvemos las dificultades. En el caso de la lengua, no había, no necesitamos grandes modos. Teníamos hermanas que les iban traduciendo en pequeños grupitos. Entonces es muy fortalecedor construir un espacio donde estás viendo en concreto que otras identidades piensan, sienten, proponen, y se construye una organización a partir de los tiempos diferentes y diversos, ¿no? Cosa que muchas veces en las ciudades o con personas o con organizaciones que no son indígenas, quizá tienen otros tiempos. Entonces, ¿cómo se construye ese acercamiento? Pensaba con esto que estabas diciendo la importancia de que el encuentro nacional de mujeres pase a ser plurinacional. ¿Dónde crees que radica el obstáculo? ¿Por qué no pasa a ser un encuentro plurinacional? Porque creemos que
las organizaciones y las instituciones, por más progresistas que sean, o vamos a hablar, o más derecha o más izquierda, están construidas sobre la anulación de la otredad. De la otredad, pero fundamentalmente de los y las indígenas. El racismo sobre el que se construyó los Estados-Nación, sobre ese racismo, los cimientos fueron la masacre, el genocidio, sobre esos cimientos se construye un Estado y se piensan todas sus instituciones. Entonces, no entendemos la matriz ahí, ¿no? No podemos responsabilizar al encuentro de mujeres. Entendemos que también las mujeres que participan en ese encuentro nacional de mujeres son mujeres en muchos casos que responden a organizaciones sociales de sus variados tintes, que responden también a un Estado-nación, ¿no? Con esa lógica y con ese modo de mirar, que no son indígenas y también pertenecen a una clase social con determinados privilegios, algunas más, otras menos, pero hay determinados privilegios a los que responden. Entonces esa nos parece que es la base de donde se construye un encuentro de mujeres. Por supuesto que tanto el movimiento Mujeres Antipatriarcal como el movimiento feminista constantemente está interpelando esos privilegios, está interpelando en los modos de construcción, pero no es suficiente. Y como no es suficiente, y como no alcanza, y como hay una parte y un sector social que sigue siendo olvidado, y son las naciones indígenas, y estamos en el 2019, era necesario ir a interpelar. ¿Por qué al movimiento de mujeres? ¿Por qué al movimiento de feminista? Porque creíamos que nos íbamos a identificar por ser mujeres. Entonces, que el ser mujer iba a ser más fuerte que el ser nacionalista, ¿no? Y sin embargo, bueno, no, digamos, comprobamos que hay un trabajo más profundo para hacer en esta sociedad, que si las compañeras y hermanas feministas no pueden alojar esta interpelación como un aporte al movimiento, como un aporte a la sociedad, como un aporte a la construcción, ¿qué esperamos de una sociedad que está construida sobre un sentido común, sobre una hegemonía, una sociedad que mira para Europa para hacerla mejor, ¿no? Que todavía niega la trata esclavista de las negras, de las afro? Sí, que romantiza el mestizaje, ¿no? Como si hubiera habido un acto amoroso en el intercambio, ¿no? Sí, que muchas veces tiene que haber una o dos personas que sean negras o indígenas para limpiar la culpa, ¿no? Entonces, una de un montón, cuando en realidad estamos, nosotros a veces cuestionamos la palabra migrar. Nosotros estamos en nuestro territorio, nosotros no migramos. Uh-huh. En todo caso nos desplazamos, pero no migramos. Si migramos, estamos respetando una frontera que por supuesto existe, que hay leyes, que debemos encararla seriamente para que no sufran, para que no se siga cometiendo injusticias, pero este territorio es nuestro y nosotras nos paramos desde ahí. Para nosotras ese es el buen vivir, empezar a no sentirnos más por fuera de este territorio y que no somos parte. María, quienes quieran contactarse con ustedes o seguir los encuentros, ¿tienen alguna página Facebook para que lo puedan hacer? Sí, la página es Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir o Segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en Instagram, Facebook, Twitter, eso lo manejan otras bueno, nos quedamos con ganas de muchísimo más, así que te vamos a volver a invitar, si estás de acuerdo, para poder seguir profundizando un montón de temas que nos quedaron por fuera. Lo que quería es despedirme, y si vos después podés hacer la despedida en quechua, ¿te parece? ¿Se puede? ¿Te animás?
No, decir las palabras de... Estoy en recuperando el idioma. Bien. y todavía no me siento capaz. Bueno, tenemos una canción igual para poner esa voz también. Nos vemos el próximo lunes a las 20 en Vivas y Haciendo Historia. Gracias por escuchar. Yachankichu pitahkanki, alguien warmikuna kakurja, alguien harikuna kakurja, patun suyukuna kakurja, echa yuyaspaja, koyakunki, pim kainikita. Yachani ripunaykita, manana tinichu tihrachita, awas pachay punchauta. Hawas pachay punchauta, hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, para piripuku uchkan, para piripuku uchkan. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki